del género treponema. Entonces son géneros odontológicos porque tienen manifestaciones bucales en las mucosas y por lo tanto es de interés. Bien. El género treponema se clasifica como una familia de las espiroquetáceas y del género treponema. Lo vamos a clasificar en dos: las que consideramos patógenas, que son el treponema pallidum. Si ven, todas son treponema pallidum, pero difieren de su subespecie. Entonces tenemos treponema pallidum, treponema pallidum pertenum, pallidum umicum, pallidum caretum. Otras, las que no consideradas patógenas, de cierta manera intervienen en la formación de biopelícula y como microbiota habitual de boca, y también pueden estar asociados a enfermedad periodontal, bien sea a gingivitis o a periodontitis. Entonces, recuerden una cosa: gingivitis y periodontitis se deben a un desequilibrio de la microbiota. Entonces, para efecto del quiz se tienen que aprender por lo menos las especies más conocidas, que son treponema dentícola, treponema oralis, treponema sokransky, Vicenti, microdentium y odontium. Con esas pueden responder las preguntas del quiz. Las características de los treponemas en general es que tienen forma espiral, parece un catacorchos, y su misma estructura, su misma morfología les permite que sean móviles. Ellos tienen un movimiento de rotación y flexión, más o menos como un acordeón, como un resorte. Ellos se estiran y se encogen como un resorte, y eso es lo que le permite a ellos la movilidad. Son anaeróbicas estrictas, recuerden eso también, y por lo tanto el oxígeno no les va a gustar y ellas van a tratar de profundizar en la piel. Son difíciles de cultivar porque, bien sea por el mismo género y porque son anaeróbicas, ellas no crecen en agar, sino que crecen en medios vivos. Tienen que tener pendiente eso. Pueden utilizar un ser vivo para cultivar. Lo que van a decir es que el animal de laboratorio va a estar siempre contagiado por el treponema. En cuanto a los treponemas orales, forman parte del grupo rojo de la enfermedad periodontal. ¿Qué quiere decir esto? Que están fuertemente asociados a periodontitis o a gingivitis úlcero-necrotizante, que es la misma guna, gingivitis úlcero-necrotizante. Específicamente el treponema dentícola. La pregunta de hoy era: ¿cuáles eran los factores de virulencia de este treponema? O los treponemas que eran de interés periodontal. Entonces podían nombrar, nos mandaban a nombrar 4. Entonces tienen adherencia a los tejidos, son móviles, tienen quimiotaxis, producen quimiotaxis, modulan la respuesta inflamatoria, tienen enzimas y tienen penetración tisular. Entonces, con esta lámina está de Esto también es fijo, pregunta de quiz. ¿Cuáles son los tipos de enfermedades que producen las diferentes subespecies de los treponemas? Entonces, treponema pallidum es el causante de sífilis, y la sífilis también se conoce como lues. Entonces pueden poner o sífilis o lues. El treponema pallidum pertenue se encarga del pian, o para fabresia, cualquiera de las dos. El treponema endémico de sífilis endémica, esa sífilis endémica porque es solamente de África, y también se le llama vejel. El treponema caretum produce el mal de Pinto y también se llama pinta. En cuanto a la sífilis, ya sabemos que es causada por el treponema pallidum, pero de subespecie pallidum. También se le llama sífilis o lues.
Y esta sífilis tiene 3 etapas bien definidas, que son sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. Entre la secundaria y la terciaria siempre hay una fase de latencia, siempre y cuando en la secundaria no se controle el microorganismo. En la sífilis primaria se origina más o menos como entre la segunda y la sexta semana del contagio y va a aparecer, la característica clínica es un chancro que se llama chancro sifilítico, que no es más que una úlcera de fondo limpio, de bordes indurados, que tiene la apariencia de un cráter. Entonces, eso lo tienen que tener claro. En esta etapa es altamente contagioso el microorganismo, y también es que una de las características que ayuda a que pase desapercibida es que no hay dolor. Entonces, al no haber dolor, los pacientes pasan desapercibidos esta primera sífilis primaria y pueden andar contagiando a otros pacientes. O no se dan cuenta y ya en las sífilis secundarias que se dan cuenta que tienen sífilis. En la sífilis secundaria también es altamente contagiosa y se caracteriza porque las lesiones van a ser en la piel, específicamente lesiones de tipo máculo-ampollares, como si tuvieran lechina, como las que están aquí. Son lesiones máculo-ampollares. Esas lesiones máculo-ampollares van a estar en la planta de los pies, en las palmas de las manos, a nivel de la espalda, del pecho, de la cara, en cualquier lugar pueden aparecer. También en la mucosa bucal van a aparecer como unas lesiones amarillentas o blanquecinas. Recuerden, en esta etapa este tipo de lesiones se llaman sifílides y esas también es altamente contagiosa. Entonces, en la sífilis primaria, altamente contagiosa, sífilis secundaria es altamente contagiosa. Eso también son preguntas que han puesto en mi quiz. Y por supuesto el nombre de las lesiones, el nombre de las lesiones características de cada etapa. Luego es posible que haya una etapa de remanencia, de latencia de la bacteria, porque el sistema inmunológico de cierta forma lo logró controlar. Pero con el tiempo se van informando granulomas donde se pudieron localizar estos granulomas, estos microorganismos, y forman las llamadas gomas sifilíticas. En esta tercera etapa ya el paciente ya no es contagioso y los microorganismos están contenidos dentro de los granulomas. Por lo tanto, al no ser contagioso y estar dentro de los granulomas, no se puede revertir, no se puede eliminar, no se puede revertir esta enfermedad. Y esas gomas se pueden localizar en cualquier lugar del cuerpo, pueden ser dentro de los huesos, dentro del cerebro, dentro del hígado, del corazón, en la piel, en las mucosas, por ejemplo en la cara, como se ve ahí. Entonces son altamente son lesiones que se retiran de forma quirúrgica y no son contagiosas. Hay niños, hay bebés que nacen con sífilis porque su mamá, o sea, las embarazadas adquirieron treponema y no se controlaron. En ese momento, las manifestaciones van a aparecer en los bebés que nacieron con sífilis, van a ser tardías, como por ejemplo la aparición de los dientes. Estos dientes la literatura dice que tienen características o forma de pala. Eso es lo que vemos acá, que son dientes de Hutchinson, y también los describe como de destornillador. Otra de las características clínicas son que los pacientes desarrollan una especie de nariz en silla de montar, como la tienen acá, y los bebés que nacen con sífilis congénita tienen lesiones de tipo sifílides, aquí están,
tanto en la planta de los piecitos como en la palma de las manos. Entonces, pendiente por si se nos preguntan en el quiz. En esta lámina, más que todo lo que quieren enseñar son las 3 diferentes tipos de lesiones que se manifiestan en las diferentes etapas de la sífilis. Recuerden, en la primera etapa se va a formar el chancro, que es en la zona genital, por lo tanto el reservorio del treponema es es genitales del humano. En la sífilis secundaria, las lesiones van a ser sifílides y van a aparecer en la piel, como lo vemos acá, y en la tercera etapa son gomas sifilíticas que van a aparecer directamente, bien sea en el corazón o en el cerebro. ¿Cómo es la infección? El microorganismo coloniza y se produce en la primera etapa, que sería la sífilis primaria. Esta dura entre 2 a 6 semanas después de la infección. En esta etapa, en la primera etapa, se puede hacer diagnóstico directo con BDRL. Y recuerden que ahí aparece el chancro sifilítico. Aparece rojo porque es altamente contagiosa. Luego, puede ser que pase en una etapa latente temprana o directamente evolucione a una sífilis secundaria al primero o a 2 meses. En ese punto, en la sífilis secundaria también, en la sífilis secundaria, el paciente es altamente contagioso y también se puede diagnosticar con BDRL. Y aparece entre el primero y 2 meses después del contagio. Luego, si no se controlan este tipo de microorganismos, pueden pasar muchísimos años, que es donde va a aparecer la etapa latente tardía, que dice entre 2 y 50 años después de la infección. Entonces, en esos 50 años ya los daños son más graves, son más severos, ya el microorganismo está controlado, el paciente no es contagioso, pero no se puede revertir la enfermedad y por lo tanto van a aparecer las lesiones tipo goma en el corazón, en los ojos, en el oído, en los riñones, en cualquier lugar, en los huesos, qué sé yo. En cuanto al BDRL, en la tercera etapa tiene más efecto pronóstico que efecto diagnóstico. Entonces, pendiente con eso. Solamente tiene como efecto diagnóstico la prueba en la sífilis primaria y en la sífilis secundaria. ¿Cómo se previene? A través de educación sexual, con controles a los trabajadores sexuales y por supuesto utilizando métodos de barrera como el condón. Y la epidemiología es a nivel mundial. ¿Cuál es el diagnóstico? Eso también lo preguntan bastante en el quiz. Existen 2 tipos, métodos directos y métodos indirectos. En los métodos directos tenemos microscopía de campo oscuro. Los treponemas, en los métodos directos lo que vamos a ver es directamente el treponema. Entonces, allí se tiñen con ciertos reactivos que le van a dar la inmunofluorescencia y se van a ver así. Necesitamos un campo oscuro para que ellos resalten. En las pruebas indirectas pues son de 2 tipos, pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. En cuanto a las pruebas treponémicas, son 4, son la TPI, IFI, FTA y MHA. Hoy preguntaron, diga 2 pruebas treponémicas y 2 pruebas no treponémicas. Entonces, se aprenden estas pruebas. Son treponémicas porque son específicas para treponema pálido, mientras que las pruebas no treponémicas son aquellas que utilizan contra anticuerpos que reaccionan con ese tipo de reactivos, como por ejemplo BDRL y RPR. ¿Cuál es el tratamiento? Por elección, penicilinas. Si en el caso clínico le dice qué tratamiento se le puede indicar a un paciente con sífilis que es
alérgico a la penicilina, ustedes se van de una vez con acitromicina o tetraciclina. Y listo. Eso es todo lo que le van a preguntar. Otra cosita, se me había olvidado. Si un paciente con historia de que no tuvo contacto de riesgo y que en la historia clínica del paciente dice que tiene una enfermedad autoinmune, como por ejemplo síndrome fosfolipídico, el BDRL le va a dar positivo, porque resulta que el BDRL va a dar positivo contra aquellas enfermedades que son autoinmunes. También puede dar positivo con pacientes con cáncer, pacientes con asma, pacientes que estén tomando inmunosupresores, pacientes que estén tomando, pacientes que sean diabéticos. Con ellos el BDRL puede dar un falso positivo. Ahora, si el paciente tiene una titulación muy alta, ¿qué significa titulación? Que tiene exceso de anticuerpos en el suero, es posible que la prueba de BDRL le dé negativo, le dé un falso negativo. Esto va a ser es porque los anticuerpos están muy adheridos o están muy concentrados y no va a haber unión contra el antígeno, por lo que se necesitan diluir esos anticuerpos para que puedan reaccionar con el antígeno. En ese caso ese efecto específico que ocurre se llama efecto Prosona, y eso también lo están preguntando. A ver, ¿qué otra cosita? No me acuerdo más. O sea, Germani, una duda. ¿Te escucho? Por ejemplo, o sea, si tienes antígenos y da negativo, pero igual el paciente está contagiado. ¿Cómo así? O sea, dice que si el paciente tiene como que cantidad de antígenos en el cuerpo, puede dar un falso negativo. Anticuerpos, el paciente tiene anticuerpos. Ajá, puede dar un falso negativo. Puede dar un falso negativo porque tiene muchos anticuerpos y no se formó la floculación con el BDRL. Ok, pero el paciente igual está contagiado, obvio. Exacto. ¿Cómo se sospecha de que el paciente tiene sífilis? Por la historia clínica. Okay. Porque al momento de mandarle un examen de BDRL, puede ser porque se sospecha que tenga sífilis, porque hay lesiones en manos, porque haya lesiones de tipo chancro o porque haya lesiones en boca. ¿Sí? Okay. El paciente acude a la clínica de cirugía y le tocó a ustedes atender al paciente, y ustedes ven el paciente y le ven una lesión en boca de tipo amarillenta. Ajá. Y de repente ustedes dicen, no, pero Giovanni nos explicó que si había una lesión de tipo amarillenta pudiera ser sífilis. Entonces usted le dice al paciente, a verle la palma de las manos. Y si tiene ampollas en la palma de las manos, ¿qué va a hacer usted? Ok, yo tengo que enviarle para sacarle, después que le haga el examen clínico, usted le dice, bueno, para nosotros poder sacarle la muela, necesitamos que nos traiga estos exámenes de sangre. Entonces le piden BDRL, le piden VIH y le piden tiempo, como por ejemplo. Y el paciente le va a traer eso. Si en el BDRL, ¿qué le va a decir usted en el examen? Bueno, sospechamos que tenga, si el examen del BDRL que ustedes sospechan sale reactivo, el paciente tiene sífilis. Si en el examen clínico ustedes le preguntaron al paciente en el interrogatorio, le preguntaron, ¿usted sufre de alguna enfermedad autoinmune? El paciente le va a decir, sí, yo tengo lupus. Entonces si tiene lupus, y el paciente nunca ha tenido, por ejemplo, es un paciente que nunca ha tenido, que está casado y tiene 40 años de casado y nunca le ha montado cacho a su esposa, ustedes pueden sospechar de que el BDRL le va a salir positivo porque tiene lupus. ¿Sí me entiendes, Gabriel? Sí, perfecto.
Ajá, ahora, ¿qué pasa? Si el paciente llega y le dice, no, por allá, hace como 6 años, 20 años, qué sé yo. Sí, yo iba mucho para los prostíbulos y tal, y la vaina. Entonces te va a decir, bueno, no sé, vamos a hacer un BDRL. El BDRL le va a dar negativo. Pero también se puede confirmar con una prueba específica treponémica. Entonces, en ese caso, la treponémica puede ser que le dé positiva y el BDRL le dé negativo. Si una prueba treponémica le da positivo, ya estamos hablando de que tiene sífilis. ¿Bien? Ok. Así el BDRL le dé negativo. Ok. ¿Más preguntas? ¿Ya se leyeron la práctica? Estaba justamente en eso. Ok. ¿Alguna otra duda? Con efecto, de la práctica también hay que aprenderse todos los pasos. Sí, tienen que aprenderse los pasos. Otra cosa por la que no le daban punto a los muchachos al momento de los quizzes. En los pasos dice, paso 1, se toma el suero, paso 2, se pone en la placa, paso 3, se le agrega el reactivo. Paso 4, se mezcla horizontalmente. Y creo que ahí termina la prueba. Si no me pelo. Entonces, si ustedes terminan la prueba allí, va a estar incompleta. Ustedes tienen que poner como en un siguiente paso que dice observar al microscopio si se forman flóculos. Si se forman flóculos, quiere decir que ahí hay un resultado positivo, reactivo se llama eso. Si no hay formación de flóculos, entonces el resultado es negativo o no reactivo. Okay. Esa sería donde dice interpretación de los resultados. Correcto, entonces después del cuarto paso, ustedes ponen quinto paso, interpretación del observado y listo. Ok. ¿Algo más? No, profe, hasta ahora todo bien. Ok. Para la práctica de mañana solo va ese... Solamente va esto. No van los otros. Yo pensé que iban todos. No, solamente va esa. Ok, chévere. No les voy a dar la otra porque si no se confunden para la práctica. Y como mañana es la práctica, pues entonces para no enredarlo. Sí. Ok, profe, entonces sería solo esto para la práctica y ya. Sí, esto es lo único que va. Ah, bueno, chévere, está muy bien. Entonces, mosca con esto, ¿oyeron? Todo lo que tenga que ver con enfermedad periodontal, gingivitis, periodontitis, ya saben, treponema dentícola, treponema oralis, treponema microdentium, treponema ortodontum. Sí, y aquí están algunas de las características. Ok. Bueno, espero que les vaya muy bien mañana en el quiz. Chévere, profe, gracias. Cualquier dudita, Dale. pues le escribo. Me escriben, estoy ahí pendiente. Ok, Perfecto. Gracias. gracias, profe. Dale.